Primera de Pedro. Vamos a estar leyendo en el capítulo 5, Gloria a Jesús. Primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Díganme cuando lo encuentre. Aleluya. Vamos a estar leyendo desde el versículo 6 al versículo 11. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué dice? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Gloria a Jesús. Iglesia, en estos días estaba mirando un video que me impactó, que me llamó la atención, y es el de las cabras monteses. Las cabras monteses obviamente son unos animales que viven en las alturas de las montañas rocosas, y se encuentran algunas en los Alpes en Europa, y otras habitan en las montañas en parte de Estados Unidos y en parte también de Canadá. Y me llama la atención tremendamente el video, porque las cabras monteses se mueven allá en las alturas. En las alturas ellas están y comienzan a caminar por senderos muy estrechos. Comienzan a moverse en medio de pedregales, o sea, caminan y se mueven por senderos muy angostos. Se mueven pisando sobre las rocas. Y me llama tremendamente la atención, y yo decía, pero ¿cómo estos animales que están ahí arriba, tan alto, porque en verdad no es que estaba allí, no, son montañas tan inclinadas, y ellas estaban allí en plena roca? Y yo decía, ¿cómo ellas no tienen miedo de caer y morir? Porque cuando un animal de estos está tan alto y cae, lo que le espera básicamente o seguramente es la muerte. Pero eso me impactó y me puse a investigar un poquitico, y ellas están allí en las alturas de aquellas montañas sobre la roca por razones específicas. Número uno, hay una razón por la que ellas estén allí, porque ellas con sus dientes, con la dentadura, comienzan a rasgar, no a morder, digamos que a raspar las piedras rocosas, las rocas que se encuentran en las montañas, y comienzan a alimentarse de los minerales y las sales que salen precisamente de las rocas. Y eso le conviene para la salud de las cabras monteses, o sea, les sirve a ellos alimentarse de eso cuando raspan con sus dientes aquellas rocas. Y número dos, ellas están allá arriba en las alturas porque allá no puede llegar ningún depredador. ¿Sí me hago entender? O sea, moviéndose en esas alturas por caminos tan estrechos, caminos tan angostos, pisando sobre esas piedras, allí no puede llegar ningún depredador, ningún animal a comerlas ni a tocarlas. Amén. Y yo creo que nosotros, como pueblo de Dios, muchas veces debemos ser así. Debemos subir al monte, debemos subir a la montaña, que es tipología de la presencia de Dios. Amén. Cuando tú subes a la montaña, a la presencia del Señor, ten por seguro que el Señor va a darte todo lo que tú necesitas. Porque aquellos animales suben y se alimentan y raspan aquellas piedras, y de lo que pueden sacar les sirve para su cuerpo. Yo quiero decirte que cuando tú subes a la presencia del Señor, cuando tú buscas su presencia, cuando estás en la montaña, en el monte de su presencia, no te va a hacer falta perdón de nada. Y allí nadie podrá tocar tu vida, nadie podrá tocar tu casa, nadie podrá tocar tu familia. Amén. ¿Sabe? Primera de Pedro, en
En el capítulo 5, el versículo 8 dice: porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando la Biblia habla de adversario, se refiere al opositor, al oponente, al rival, al enemigo. Se refiere al contendiente. Amén. Y quiere decir que el diablo está vencido y el Señor le reprende en este momento, en el nombre de Jesús. El diablo se opone a todo plan y propósito de Dios en la vida del creyente. Yo quiero que usted hoy esté atento a lo que vamos a predicar, porque el enemigo siempre estará en contra de los planes y de los propósitos del Señor en la vida del creyente. ¿Sabe? La palabra diablo proviene del griego y quiere decir acusador o calumniador. Y él se caracteriza precisamente porque viene a matar, hurtar, destruir, viene a dividir, viene a difamar, viene a acusar, entre otras cosas negativas que él ha venido a hacer. Y se caracteriza precisamente por engañar. El Señor me ha pedido hoy que hable a la iglesia, al pueblo de Dios, precisamente para que no ignoremos sus maquinaciones ni las artimañas que Él está utilizando en este tiempo en contra de los hijos de Dios. Amén. No voy a predicar de Él como tal, porque Él no es el centro de el centro de nuestra adoración siempre será el Señor Jesús. Amén. Amén. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero el Señor dice en su palabra: no ignoremos sus maquinaciones. Amén. Cuando hablamos del enemigo, nos lo imaginamos como hace 40 años, Mario, alguien nos lo mostró, nos lo enseñó. Resulta que hace 40 años más o menos nos decían que el enemigo era una figura roja, con una cola, con un trinche, con unos cachos o cuernos, y que también botaba fuego por la boca. Esa es la imagen que nos enseñaron en algún tiempo del enemigo. Amén. Y yo quiero decirte que el enemigo hoy se está moviendo de una manera totalmente diferente a como nos lo enseñaron en su momento, ¿verdad? Porque antes uno lo veía de rojo, con el trinche en la mano y con la cola así, en forma de punta. Pero hoy el enemigo se está moviendo de una manera totalmente diferente. Y la Biblia me enseña y dice o menciona que el enemigo anda como león rugiente. No dice que es un león, dice que anda como león rugiente. Y precisamente ¿por qué? Porque él es un falsificador. Amén. Usted téngalo bien claro y téngalo muy presente en su vida espiritual. El enemigo es un falsificador. Él va a intentar falsificar las cosas que vienen de Dios, pero no lo va a poder hacer. Amén. El Señor le reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Hay hermanos hoy en día que juegan con el reino y que ignoran este tipo de cosas. Por ejemplo, hay hermanos que dicen: es que yo voy a tirar una canita al aire, nadie se va a dar cuenta, es solo un momentico. Hay gente que dice: Dios es un Dios de misericordia. Esa parte de la palabra sí se la saben bien, ¿verdad? Porque Dios es rico en misericordia y Él me va a perdonar. Y hay gente que juega con el reino. Amén. Pero Proverbios en el capítulo 26, versículo 2 dice que la maldición no viene sin causa. Tremenda palabra, ¿verdad? Porque a veces pasamos derechito y no la analizamos, pero Proverbios dice que la maldición no viene sin causa. Precisamente ¿por qué? Porque hay personas o creyentes que toman decisiones que no son guiadas por el Espíritu de Dios. Y al tomar decisiones equivocadas, realmente lo que hacemos es abrir una brecha. Se abre una puerta, se abre una ventana y el enemigo comienza a colocar cosas negativas en la vida del creyente. Amén. ¿Por qué hoy estamos predicando esto, iglesia? Porque usted no sabe si sus antepasados, si sus abuelos hicieron algo en su vida personal que abrió un camino, una brecha para que el enemigo sembrara maldiciones y cosas negativas en la vida de las personas y de sus generaciones. Yo quiero decirte en esta mañana,
es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que hacer guerra espiritual. Nosotros ir al campo de batalla, porque el enemigo va a querer, ¿sabes?, sacar del redil a las ovejas. Amén. Pero está vencido en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué dice el Salmo 91, el versículo 2 y 3? Dice: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. La Biblia nos está diciendo en este tiempo, cuando tú confías en el Señor, cuando tú sigues a Cristo, cuando tú le sirves al Señor, Dios ha prometido librarte del lazo del cazador. Y el lazo del cazador realmente es una trampa. Cuando hablamos del lazo del cazador, es una trampa, y las trampas son colocadas por el mismo enemigo. Amén. Entonces yo quiero que hoy nosotros podamos entender un poco esta palabra que está en Primera de Pedro, en el capítulo 5. Amén. Y número 1, yo quiero decirte en el versículo 8, si usted quiere, vaya y léalo conmigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aleluya. Número 1, la Biblia dice: sed sobrios y velad. Dios nos exhorta a estar apercibidos realmente de muchas cosas. Dios nos exhorta a estar alerta. Cuando la palabra dice velad, se refiere a estar vigilantes, estar apercibidos, estar atentos a lo que se está moviendo hoy en día. Amén. Porque como les decía ahorita, el enemigo ha venido trabajando de manera diferente a través de las generaciones, a través de los cambios en los tiempos. Por ejemplo, hoy en día la tecnología es una de las cosas que el enemigo está utilizando y que quizás nosotros no hemos caído en cuenta de ello. Amén. ¿Te has puesto a pensar, por ejemplo, cuánto tiempo pasamos nosotros dedicados en el teléfono todo el día? Metidos, por ejemplo, en las redes sociales todo el tiempo. Hay gente que de pronto pasa whatsappeando o chateando en el WhatsApp, los que no lo han entendido, hasta altas horas de la noche, hablando con amigos, familiares. ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos perdido tanto tiempo en las plataformas de televisión? Por ejemplo, Netflix o HBO o Disney. Hay gente que de pronto sale una serie, y es una miniserie realmente de 6 capítulos, 6 episodios. ¿Y cuántas personas han dedicado todo un día a verse los 6 episodios? Hemos invertido 8 horas viendo una serie que al final sabemos que es mentira y que es una falacia. Amén. Yo no digo que yo no chatee, que no revise mis redes o que no vea alguna de estas plataformas. El problema es que nosotros muchas veces le dedicamos básicamente una gran parte de nuestro tiempo a esto que no nos edifica. Amén. Pero ¿sabe qué dice Mateo en el capítulo 24, versículo 42? Dice: velad, porque no sabéis el día ni la hora que ha de venir el Señor. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 34, dice: velad debidamente y no pequéis. Amén. Lo que el Señor nos regala en este punto es que nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos, muy apercibidos. Quizás le hemos venido orando al Señor por casa, por carro, por beca, por esposa, por esposo, por finanzas. Hemos venido orando para que nuestra economía mejore. Hemos venido orando, y no está mal orar por ello, está bien. Lo que te quiero decir en esta mañana es que no le pedimos al Señor, no oramos al Señor para que traiga sobre nuestras vidas discernimiento. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. El discernimiento, yo quiero decirte que es la capacidad que Dios nos da a nosotros para juzgar con acierto lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios.
El discernimiento nos da a nosotros la certeza de juzgar sobre lo verdadero y lo falso. Nos da a nosotros la determinación de poder juzgar entre lo que sirve y lo que no sirve, lo que edifica y lo que no edifica. Amén. Y eso, la falta de discernimiento de hoy en día ha hecho que muchas iglesias, pastores o líderes caigan en errores doctrinales, errores que han permitido que el enemigo haya tomado ventaja en las mismas iglesias. A mí me llama la atención que hace más o menos unos 5 años atrás, un gran ministro de alabanza cristiano, reconocido en todo el mundo, mayormente pues en Latinoamérica, haya dicho que el Halloween es una fiesta que podemos nosotros celebrar como cristianos. No le digo el nombre, pero usted puede averiguarlo en internet. Tremendo, un hombre que por la misericordia de Dios le seguía a una multitud de personas que escuchaban la adoración, y mire su ministerio hoy en día. Tremendo, cómo cayó su ministerio. Un hombre que era uno de los mejores ministros de alabanza. Amén. La falta de discernimiento hace esto. Luego me entero en estos días que un pastor y también ministro de alabanza sale diciendo que nosotros los cristianos también podemos bailar. O sea, podemos bailar, podemos ir a una fiesta y podemos bailar. Yo digo, esta cantidad de errores y la falta de discernimiento hace que trae confusión al mismo pueblo de Dios. La gente comienza a confundirse y en medio de la confusión es donde el enemigo toma partida en la vida del creyente. Usted se imagina cuántas personas fueron afectadas por estas declaraciones de hombres de Dios, cuántos han persistido, cuántos han caminado con el Señor, pero cuántos también se han separado. Amén. Yo quiero que usted me acompañe ahora al libro de Mateo. Vaya conmigo allá. Mateo en el capítulo 16. Vamos a estar leyendo el versículo 21 y 23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Amén. Tremenda enseñanza. Fíjense que a veces no dedicamos tiempo a escudriñar la Escritura, ¿verdad? Y el Señor dice en su palabra que se encontraba con los discípulos hablándole de que era necesario entregar su vida en rescate por el mundo, ¿verdad? Por todos nosotros, y que era necesario ir a Jerusalén. Y que allí en Jerusalén, ¿qué le deparaba al Señor? Que lo azotaran, que lo escupieran, que le hicieran de todo tipo de maldades. Pero Pedro, siendo discípulo, porque el Pedro del cual hablábamos ahorita era el apóstol Pedro, en este momento el mismo Pedro, siendo apenas discípulo, siendo formado apenas por el Señor, le dice: espérate ahí, Señor, ¿cómo así que tú te vas a entregar? ¿Cómo así que tú vas a dar tu vida para que te hagan esto o te hagan aquello? Eso era en cierta forma lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús: no lo hagas. Y sabe, el Señor pudo discernir, Jesús pudo discernir que Pedro, en ese momento, el mismo Pedro, tenía falta de discernimiento, no podía discernir. El Señor le reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Le estaba diciendo Jesús a él: estás equivocado, Pedro. Pedro estaba con Jesús, andaba con Jesús, comía con Jesús, y sin embargo le faltaba el discernimiento para poder entender que era necesario que Jesús se entregase para que hoy en día nosotros podamos gozar de la vida eterna. ¿Cuántos le dan las palmas a Cristo? Aleluya. Aleluya.
Sabe que yo creo que Pedro tenía el mismo pensamiento de los de Israel en aquel momento. ¿Por qué? Porque la gente de Israel, los judíos, pensaban que el Mesías que iba a libertarles era un hombre de fuerza, era un hombre quizás militar, quizás un líder político. Se lo imaginaba Pedro y los de Israel al Mesías como alguien diferente, alguien que le fuera a traer libertad, de pronto que impusiese fuerza sobre los demás enemigos. Pero Pedro no se imaginaba que aquel Mesías era un hombre manso que iba a ser llevado como cordero al matadero. Amén. Quizás no se lo esperaba así, de esa manera. Iglesia, quiero decirte que cuando Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8, dice velad, es porque el Señor quiere que estemos hoy apercibidos. Quiere el Señor que estés apercibido de lo que se está moviendo hoy, ahora en el mundo, las señales que se están viendo, y que estés apercibido de lo espiritual, lo que te está rodeando, lo que está pasando contigo. Hace muchos años, hace más de 10 años, me congregué por algún tiempo en una iglesia de Barranquilla, y una mujer de Dios un día después de un culto se acercó y me dijo, me tocó el hombro y me dijo, tú también vas a recibir de las bendiciones que Dios me está dando a mí. Y yo le dije, amén, amén, ¿verdad? Porque generalmente cuando a uno le hablan de bendición, usted recibe esa bendición. Venga de quien venga, amén, amén. Pero hermano, yo me quedé con esa inquietud. Pasaron días y comencé a investigar por qué esta persona me dijo eso. Y yo no sabía que aquella persona le habían vendido la idea, porque en verdad sí era una persona de Dios, pero a ella le habían vendido la idea de que iba a ser bendecida si invertía un dinero. Y como ella quería bendecir también a las otras personas, entonces comenzó a decirle a los hermanos, hermano, gloria a Dios, me está pasando esto, venga y participe de la bendición. Y resulta que los hermanos de la iglesia comenzaron a hipotecar casas, comenzaron a invertir su dinero. ¿Sabe? Hay gente que guarda dinero, ¿verdad? En el banco, hasta en la casa, debajo del colchón lo guardan, pero en algún lado lo guardan. Y la gente comenzó a invertir, ¿verdad? Dinero en él. Hermano, yo quiero decirle que pasaron los meses y esa bendición que decían que llegaba nunca llegó. Hubo gente que perdió casas, gente que perdió el dinero que invirtió. ¿Y sabe por qué? Por la falta de discernimiento. Porque muchas veces nos pinta el enemigo cosas como si fueran de Dios. Por eso le estoy diciendo que es un falsificador, pero está vencido en el nombre de Jesús. Y no tiene poder ninguno, no lo tiene en nuestra vida. Amén. Por eso debemos estar apercibidos y pedirle al Señor el discernimiento para que usted pueda juzgar si en verdad esto viene o no viene de Dios. Hermana, si usted está buscando novio, esposo, y se le han presentado 5, no se deje llevar. Pídale al Señor que le dé el discernimiento, que le dé el conocimiento, que le muestre, pero no se deje arrastrar de las emociones, porque muchas veces las emociones hacen que el discernimiento se minimice y la emoción es la que comanda la vida de la persona. Cuando se viene a dar cuenta, cuando usted se metió donde no tenía que meterse. Amén. Eso debemos tenerlo en cuenta. Amén. Número 2. Vamos a leer el versículo 9. Allá de Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 9 dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Amén. Aleluya. Número 2, la Biblia nos enseña que al cual debemos resistir firmes en la fe. La resistencia de la cual habla la palabra no depende de tus fuerzas físicas. Amén, ¿usted lo está entendiendo? El Señor nos está diciendo al cual resistir firmes en la fe. No depende de tus fuerzas físicas la resistencia. La resistencia de la cual habla la palabra hace referencia a la fe, al Espíritu. Amén. Ahí es donde nosotros debemos fortalecernos de manera especial. Y cuando se habla de adversario, como dice la Escritura, u oponente, nosotros nos vamos precisamente a la gente que va al boxeo, ¿verdad? El adversario, el oponente, y nos imaginamos a alguien que tiene los guantes puestos peleando. Pero yo quiero decirte que nosotros hoy no estamos hablando de ese oponente. Estamos hablando de un reino que no vemos,
pero que podemos percibir y que podemos sentir. Estamos hablando de una batalla a la cual tú tienes que enfrentarte quizás todos los días, pero en el nombre de Jesús, Dios hoy nos va a dar estrategias para poder resistir al enemigo. Amén. Hoy vamos a desenmascararle a él y Dios nos va a dar estrategias para poder resistirle. La Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Y hay principios fundamentales para ello. Número uno, el primer principio para poder resistir firmes en la fe hace referencia a la comunión con Dios. Cuando usted tiene comunión con Dios es porque usted está en búsqueda constante, es porque usted está buscando del Señor, porque a pesar de estar haciendo esfuerzos por estar en este lugar, quizás muchos de los que están aquí hoy tuvieron luchas para poder venir a la iglesia. Muchos de los que están aquí habían dicho: no podré ir a la iglesia, pero tú has vencido en el nombre de Jesús. Aleluya. Tú has vencido, y si estás en este lugar es porque has resistido firme en la fe. Cuando tienes comunión con Dios es porque puedes subir a su presencia. Amén. A poder adorar el nombre de Cristo, a poder exaltar su nombre. Cuando hay comunión con Dios en tu vida, yo quiero decirte que tú te vas a hacer sensible a la presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando estábamos en medio de la adoración y de la alabanza, hubo un momento en el que el Señor comenzó a tocarme, porque pude sentir que su presencia está en este lugar y que habita en cada uno de nosotros. Amén. Usted tendrá esa sensibilidad de llegar a una casa y poder darse cuenta cuando el Espíritu Santo de Dios está en ese lugar, o cuando de pronto son las tinieblas y la oscuridad la que se está moviendo en esa casa. Pero eso solamente lo trae la comunión que tú tienes con el Señor, porque la comunión es diario, es apartar un tiempo para subir al monte, es permanecer allá y no querer bajarse. A veces toca bajarse porque toca comer, toca hacer otra cosa, toca trabajar, toca limpiar la casa, toca limpiar el cuarto. Para los que tienen niños, toca atender a los niños. Pero cuando tú estás en esa presencia sublime, no quieres bajarte de ahí. Amén. Yo quiero que me acompañes a Juan en el capítulo 10. Vaya conmigo rapidito ahí a Juan, en capítulo 10. El Evangelio de Juan. Vaya conmigo al versículo 27. Gloria a Jesús. Dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sabe qué está diciendo el Señor hoy? Que nosotros conocemos su voz, que nosotros atendemos la voz de Dios. Él nos conoce y nosotros le seguimos. Por eso hoy usted está en esta iglesia. Por eso hoy usted está en este lugar. Porque el Señor lo dijo: mis ovejas escuchan, oyen mi voz y ellas me siguen. Amén. Eso lo trae la comunión con Dios. Cuando hay comunión con Dios, tú comenzarás a obedecerle al Señor. Comenzaremos a caminar por donde Él nos llame. Comenzarás a obedecerle, comenzarás a moverte tú por donde Él te indique. Amén. Número 2, otro de los principios para resistir en la fe es comer palabra de Dios. Dígale que usted tiene a su lado: come palabra de Dios. Dígaselo con certeza y sin pena: come palabra de Dios. Amén. No haga como la muchacha que yo conozco, que la merienda que le daban a ella era una gaseosa litro para ella sola, un pan francés y un salchichón. Esa era la merienda para esa persona. Y usted se está riendo, pero esto es cierto. Es cierto. Tremendo. Una muchacha bastante robusta, pero no se controlaba en su comida. Pero nosotros hoy el consejo que recibimos del cielo es: come palabra de Dios. Salmo 119 versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿No te ha pasado muchas veces, iglesia? ¿No te ha pasado muchas veces que te encuentras en situaciones difíciles,
te encuentras en situaciones donde te sientes acorralado, donde te sientes que no hay salida. Pero la palabra de Dios llega de inmediato a tu mente y a tu corazón. Y viene una frase, un versículo bíblico a tu vida. Pero esto pasa cuando comes palabra de Dios. ¿Sabe? Porque hay gente que dice, como dice la Biblia, al que madruga Dios le ayuda. Y usted pregunta, pero ¿dónde está escrito eso en la palabra? Y de pronto puede que tenga un versículo relacionado, pero como no leen la palabra de Dios, dicen cualquier barbaridad. Amén. Así que cuando usted se encuentre en situaciones difíciles, fuertes, sabe, la palabra de Dios va a llegarle a su corazón, a su mente. Sabe, el Señor te va a estar recordando: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te ahogarás. El Señor va a estar recordándote constantemente su palabra a tu vida cuando te encuentras en momentos difíciles. Quizás estás esperando que llegue una mano amiga y te abrace, o te dé la mano, o extienda su mano como apoyo. Pero yo quiero decirte que aunque no llegue esa mano amiga, la palabra del Señor llegará en ese momento a tu corazón y a tu alma. Aleluya, aleluya. Aleluya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no te veré mal alguno. Sabe, esa palabra va a perseguirte, va a buscarte, pero necesitas comer palabra de Dios. Hay hermanos, hay personas que dicen: hermano, necesito un consejo. Y a todos nos han pedido un consejo. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos han pedido un consejo. Y vamos a ver que comienzas a escucharle tú a las personas y 2 horas tirándote una historia y contándote hasta los detalles más íntimos, esperando un consejo de tu parte. Yo quiero decirte, iglesia, que el mejor consejo que tú le puedes dar a esa persona es: come palabra de Dios. Come palabra de Dios, porque la palabra es la que a ti te va a dar la victoria. Amén. Cuando esté en su casa, lea Mateo 4. Anótelo allí para los que estén anotando y léalo en su casa. Mateo 4, versículo 1 al versículo 11. Habla de la historia de la tentación que el diablo quiso colocarle al Señor Jesús. El Señor apenas iba a iniciar su ministerio, apenas lo iba a comenzar, y entró en 40 días y 40 noches ayunando el Señor. Y el enemigo llega y le dice: haz que esas piedras se conviertan en pan. Comenzó a tentarle con la comida. Luego lo lleva al pináculo del templo y le dice: tírate, porque Dios dice que mandará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Y después le dice: mira todos estos reinos. El enemigo le dice al Señor: mira todos estos reinos, mira estas riquezas, póstrate delante de mí, que yo te lo voy a dar. Pero sabe, yo quiero decirte que el enemigo, que el Señor siempre le contestó al enemigo con la palabra. Siempre le contestó con la palabra. Y si usted lee en su casa, el Señor le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Amén. El Señor le derrotó con la palabra. La Biblia dice allí que el enemigo le dejó y se fue, huyó. El enemigo tendrá que huir cuando tenga cosas en contra de nosotros, cuando tú puedas resistirle con la palabra. Cuando estés en circunstancias difíciles, recuerda, exclama la palabra de Dios, declara la palabra de Dios en tu vida, en tu familia. ¿Sabe? Hay gente que necesita declarar palabra sobre una realidad en su vida, en su familia. Es decir, de pronto hay familiares que hoy no se congregan, que no tienen temor de Dios, que están bajo la droga, bajo el alcohol. Yo quiero decirte que recibas esto de parte de Dios. Declara una palabra de Dios sobre esa persona. Aun cuando hoy lo veas en el lodo, aun cuando hoy lo veas en el pozo, aun cuando hoy veas a aquella persona quizá perdiendo su vida, declara la palabra de Dios sobre él, sobre ella, porque de allí Dios lo va a libertar.
Dios va a extender su mano sobre su vida. ¿Para qué? Para traer liberación sobre esa persona. Amén. Declara la palabra de Dios. Declárala siempre. Aleluya. Número 3. Gloria a Jesús. Para los que están ahí anotando, cuando adoras a Dios, es una de las maneras como podemos resistir al enemigo, y él tendrá que huir de nuestra vida. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero cuando usted está en una situación compleja, difícil, una situación en la que tú crees que no hay salida, en la que no has visto ayuda de nadie, una situación en la que de pronto te has estado hundiendo, yo quiero decirte que saques fuerzas de la debilidad, porque la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Amén. Cuando tú adoras a Dios en medio de cualquier circunstancia, Dios va a darte la victoria. ¿Sabe? Cuando estés en la desesperación, no comiences a expresar cosas y a pensar cosas que no conviene, sino comienza a levantar un cántico al Padre, a levantar una oración al Padre. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, lo lee en su casa porque el tiempo también va corriendo, y se dará cuenta que Josafat, rey de Judá, se encontraba allí junto con toda la congregación y todas las personas allí de Judá. Y dice que los reyes de Moab y Amón se juntaron, y otros pueblos, o sea, Amón, Moab y otros pueblos se juntaron para ir en contra de Josafat, en contra de Judá, a conquistarla, derrotarlos y matarlos. Y comenzó Josafat como un poco desesperado, es lo que yo veo en la palabra, se desesperó un poco. Pero la Biblia dice que un grupo de personas, un grupo de levitas se levanta y comienza a entonar adoraciones y cánticos a Dios. Y eso trajo paz a la vida de Josafat. Cuando ellos se disponían a ir a la guerra, al encuentro, Josafat le dice a aquellas personas: sigan cantando, sigan cantándole a Dios, sigan adorando al Padre, sigan dando alabanza a Dios. Y el pueblo iba caminando y el pueblo iba adorando. Un grupo de personas iban levantando un cántico al Padre. Y yo quiero decirte que antes que Judá llegara a ese encuentro, la Biblia dice que los de Moab y Amón se enfrentaron entre sí. Dios trajo confusión entre ellos y comenzaron a pelear entre ellos y se mataron entre ellos. Cuando llega Josafat y Judá al encuentro, se dio cuenta que en ese valle había puro cadáveres. Mucha gente había muerto, los de Moab y Amón, porque habían peleado entre ellos. Yo quiero decirte que mientras tú levantas una adoración a Dios en tu problema, Dios va a encargarse de tus enemigos, Dios va a encargarse de las situaciones que están pasando en tu vida, aunque tú no lo puedas ver. Aleluya. Tienes que cantarle al Señor en medio de tu prueba. Tienes que cantarle al Señor en medio de las diversas pruebas, porque hay gente que no está pasando una sola prueba, sino diversas pruebas. Ahí donde tú tienes que levantar tus brazos al cielo y comenzar a cantarle al Señor. Comenzar a cantarle al Señor saca fuerzas de la debilidad, porque hay gente que dice: estoy cansado, me he agotado, no aguanto, no resisto más, no puedo más. Hay gente que sus rodillas se han doblado. Aleluya. Pero ahí es donde el Señor te dice: saca fuerzas de la debilidad, diga el débil, fuerte soy, y levanta un cántico al Padre. Si hay una de las cosas que no le gusta al enemigo, es precisamente que en medio de tu aparente derrota, tú te levantas y levantas al Señor una adoración, levantas un cántico a Dios, levantas una alabanza. Aleluya. En medio de tu prueba, qué bueno es que puedas decirle: Dios no rechaza oración, la oración es alimento. Aleluya. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Aleluya. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Diga, cuando Él levanta sus manos, cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Dile: oh, alaba, oh, alaba. Simplemente
alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, no importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Alaba. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Levanta tus manos. Comienza a cantar Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba. Alaba. Aleluya. Qué bueno es que hoy tú en medio de tus pruebas, qué bueno es que hoy tú en medio de tu aflicción te sientes acorralado, te sientes sin fuerza, tú puedas decirle alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Levanta ese cántico siempre al Señor. Levanta al Señor ese cántico de adoración, aleluya. ¿Sabe? La Biblia dice de la historia de Job. Job, dice la Escritura, que era un hombre recto y temeroso de Dios. Aleluya. Y dice la Escritura que el enemigo estaba rondeando el mundo y le pide permiso a Dios. Déjame, que yo quiero acabar con él. El Señor dijo, no lo mates. Y el enemigo comenzó a colocarle cosas día tras día a la vida de Job. Perdió familia, perdió posesiones, se enfermó, la mujer le dio la espalda. Una cantidad de cosas que le acontecieron a Job. Y al final del capítulo 1, la Biblia dice que Job se postró y adoró a Dios. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sabe? Es necesario que en medio de cualquier circunstancia adores al Señor. Por último, Efesios en el capítulo 6. Vaya conmigo rapidito. Efesios en el capítulo 6. Gloria a Jesús. Efesios 6. No voy a leer todo lo que dice, pero vamos a leer, por ejemplo, el versículo 10 de Efesios 6. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Contra qué? Potestades. ¿Contra qué? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y sigue hablando de la armadura de Dios. Aleluya. Cuando hablamos de la armadura de Dios, estamos hablando de un conjunto de elementos que el Señor nos ha dado a nosotros como un arma. El Señor no te envía a ti a una guerra desarmado. La primera arma que tú tienes es la palabra, y el Señor también te da una armadura para que tú puedas ir a la batalla. Amén. ¿Sabe? Al enemigo no le interesa a la gente que está en el mundo, porque están bajo su mandato, autoridad y dominio. El enemigo le interesa en lo que nos esforzamos, ¿sabe? Por buscar presencia del Señor, por buscar presencia de Dios. Y quizás este tema para muchos es místico. A algunos les genera temor hablar de estos temas, pero yo quiero decirte que el Señor ha permitido que yo por primera vez hoy hable de esto. Es porque necesitamos estar apercibidos, estar firmes en el Señor. Cuando usted pueda leer Efesios, se dará cuenta de que la Escritura nos dice que debemos estar firmes. Dice: estar pues firmes, y lo menciona varias veces. Debes estar firme para poder enfrentar tu batalla, porque en medio de esa batalla tú vas a salir victorioso. Hay gente que dice: no, yo no quiero saber nada de eso, yo le tengo miedo a eso. No sé si a usted lo ha escuchado. Yo he escuchado de algunas personas: yo le tengo miedo a esos temas, yo no me meto con eso. Pues yo quiero decirte que Primera de Pedro, en el capítulo 5, nos está diciendo a nosotros que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. O sea, tarde que temprano te toca enfrentar una batalla, pero Dios te ha dado una armadura.
y Dios te ha dado la victoria ya. Hace muchos años atrás, y con esto termino, estábamos en una vigilia, ¿verdad? Alguien de nuestra familia, un poco de primos, algunos conocían del Señor, otros bautizados, otros no. Y sabe, estábamos orando a las 12 de la noche firmemente por un propósito especial para una persona. Y recuerdo que el Señor me abre el campo espiritual. Comienzo a ver cosas espirituales tremendo. El olor a cigarrillo salió esto. Comenzaron las escobas a caerse al suelo, los platos los tiraron al suelo, las puertas las jalaban con fuerza. Hermano, tremendo, eso es verdad. Estoy hablando no una falacia delante de los ojos de Dios. Lo que yo viví, porque escrito está. Hay un campo espiritual y a veces nosotros lo desconocemos porque nos dejamos guiar solamente con estos ojos físicos. Hermano, y cuando yo me apercibo de eso, le digo a las personas que estaban conmigo: hagamos guerra espiritual. Como había un converso ahí, el hombre comenzó: Padre nuestro que tenemos y comenzó a señalarse del desespero porque no sabía qué hacer. Dios no te envía la batalla así. Ya Dios te ha preparado. Dios te ha preparado. Dios preparó a David antes de enfrentar a Goliat. David era un cuidador de ovejas, pero quien no creyera, ese jovencito se enfrentó al león, al oso. Ahora, ¿cómo no iba a dar de baja a Goliat? Dios te ha dado las herramientas, los recursos. Dios te ha dado todo, la armadura para que tú puedas vencer. ¿Ven? Colócate sobre tus pies, aleluya.